Los habitantes del Valle del Queta vienen exigiendo desde hace años la mejora de los servicios sanitarios públicos, que básicamente supongan la prestación de una sanidad pública de calidad y no, como ocurre en la actualidad, unos servicios de difícil acceso que parecen situar a nuestros vecinos como ciudadanos de segunda respecto a los que residen en la capital o en municipios más cercanos. Hay que tener en cuenta que el Valle del Queta no solo se encuentra en la periferia de Ávila, sino que se halla separado de la capital, donde se sitúa el hospital de referencia, por la montaña. El trayecto desde todos estos municipios hasta la capital pasa por transitar puertos de montaña y por al menos una hora de viaje, al menos. Trayecto que en algunos casos hay que realizar múltiples veces para consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones, etc. En ocasiones en circunstancias climatológicas muy adversas y además sin transporte público adecuado. La sanidad pública en esta zona no solo no ha mejorado en los últimos años, sino que se ha visto deteriorada debido a continuos recortes por parte de la Junta de Castilla y León. Así, en atención primaria, los consultorios locales han sufrido sucesivas reducciones de horarios y personal. Igualmente, en atención especializada, el Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro, que llegó a tener 14 especialidades, tiene ahora 7 y apenas una consulta a la semana, lo que supone al vecino tener que desplazarse a la capital, con todo lo que ello supone, si no quiere pasar a engrosar una lista de espera cada vez más larga e incierta. Eso por no hablar de los 2 quirófanos existentes en dicho centro de especialidades, que apenas han sido utilizados desde su creación. Cierto es, y somos conscientes, que existen convenios con 2 comunidades limítrofes, con Madrid y con Castilla-La Mancha. Pero la asistencia que prestan es muy limitada, no solo por el limitado número de especialidades que tienen concertadas, sino por la falta de adaptación de los sistemas informáticos, que impiden el traslado de expedientes clínicos con las consecuencias que ello conlleva. Somos conscientes que esto se está empezando a mejorar. Además, el aumento de potenciales pacientes en casi 30.000 no se ha visto reflejado en un aumento de plantillas análogo que pueda asegurar una buena atención a pesar del buen trabajo de sus profesionales. En esto quiero hacer énfasis. El buen trabajo de los profesionales. La existencia de estos convenios no puede ser una excusa para desentenderse de la obligación que tiene la Junta de proporcionar a los cietenses una sanidad pública de calidad, digna y cercana. Por lo que deben iniciarse de manera inmediata los trámites para la creación del reivindicado Hospital Comarcal para el Valle del Queta, dotado tanto de medios materiales como humanos, que tenga el número suficiente de camas hospitalarias y de urgencias, cartera común de servicios según prevalencias, especialidades médicas y quirúrgicas, 24 horas, consulta única de alta resolución, eficaz y unificado servicio de urgencias, tecnología de alta calificación, banco de sangre, junto a una unidad materno-infantil o pediatría de urgencias 24 horas. Del mismo modo, es una necesidad urgente aumentar los medios materiales humanos con que cuentan los centros de salud del Valle del Queta, de tal manera que se incrementen tanto los horarios como las propias prestaciones sanitarias que se ofrecen a los vecinos. Por tanto, solicitamos a este pleno del Ayuntamiento de Arenas la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Instar a la Junta de Castilla y León a aumentar el personal sanitario en todos los centros de salud y consultorios locales, con horario completo de lunes a viernes. 2. A crear un hospital comarcal para el Valle del Queta, dimensionado a las características de su población, la residente y la flotante, que la aumenta y mucho. 3. En tanto no se construya este hospital, instamos a mejorar los convenios sanitarios con las comunidades limítrofes que cubran una atención sanitaria integral para todos los ciudadanos del Valle del Queta. Quiero recordar que esta es una reivindicación que venimos planteando desde el principio de los principios, si es que así se podría denominar la etapa política democrática. Es decir, desde el comienzo de la transición hubo ya manifestaciones muy importantes, hubo debates no solamente en el Ayuntamiento, también los hubo en Televisión Española, donde un programa llamado Voces sin Voz le dedicó un amplio espacio a esta cuestión. Allí estuvieron representadas las fuerzas políticas y también los ciudadanos,
y se explicó con toda claridad lo que ahora seguimos explicando 40 años después. Y eso es lo que quiero señalar aquí, que estamos hablando de una necesidad que arrastramos desde tiempo inmemorial y que se puso de manifiesto con absoluta claridad ya hace 40 años. Y bueno, pues ya va siendo hora de que se escuche la voz de la gente, la voz que expresa una necesidad palmaria. Yo sé que uno de los argumentos que siempre se exponen es el de la ratio entre número de habitantes y número de plazas de hospital. Y tengo que señalar que esa ratio no se puede considerar de manera plana relativa a todos los territorios, sino que esa ratio hay que corregirla en el caso que nos ocupa, en el del Valle del Ciétar, hay que corregirla por la muy especial situación orográfica de este valle, que señala unas dificultades muy especiales y que por lo tanto exige una corrección de la ratio a la baja para pedir que, aunque sea un número de habitantes inferior al que establecen las ratios acordadas por la Junta de Castilla y León, está absolutamente justificado esta reivindicación en el Valle del Ciétar. Bueno, pues indicarles que no vamos a apoyar la moción presentada por ambos grupos de la oposición y ahora explicaré los motivos por el que no lo vamos a apoyar. Efectivamente, tal como han dicho los compañeros portavoces de la oposición, su moción está con motivos, según ellos, bien expresados y explicados, pero falsificados y con los datos sesgados. Si nos vamos atrás, si contamos los datos desde el año 2015, los últimos 10 años, el aumento en gasto sanitario de la Junta de Castilla y León en sanidad, en la Consejería de Sanidad, ha sido de más de 1.700 millones de euros. Por lo tanto, el dato de que cada vez la Junta aporta menos es justamente el contrario. Cada vez la Junta de Castilla y León, como responsable de sanidad de nuestra comunidad, aporta más. Es justo lo contrario. Actualmente, en la zona básica de salud, todos los consultorios médicos, y digo todos, tanto de las poblaciones como de los anejos, están cubiertos, tanto en sanidad médica como de enfermería. Todas las plazas de médicos, tanto de médicos de área, como de médicos de equipo, como de médicos específicamente de los pueblos o las guardias, todas están cubiertas. Hay 14 médicos, incluido un pediatra, para 9.000 tarjetas sanitarias, que es lo que tiene la zona básica de salud de Arenas de San Pedro. 14 para 9.000. Se han aumentado las unidades medicalizadas de emergencia tanto en Arenas de San Pedro como en otros pueblos de nuestra comarca. En Arenas hay una unidad medicalizada con médico, enfermero y 2 técnicos sanitarios. Hay una unidad de soporte vital básico con 2 técnicos de emergencia sanitarios. Y desde el año 2023, como un apoyo a esto, hay una unidad de soporte vital básico tanto en la vecina localidad de Nometral como en Candelera. Además, se han aumentado de 18 en nuestra provincia, de 18 a 27 los recursos de soporte vital básico y de 14 a 21 los recursos de USL. En cuanto a los tiempos medios de respuesta ante una urgencia, lo que dicen los datos es que esos tiempos medios, que son tiempos medios, habrá urgencias que se traten de menos tiempo y urgencias que se traten de más, son de 17 minutos. 17 minutos. Y luego hablan de crear, o sea, de mejorar los convenios. Precisamente por esa responsabilidad de que la salud y la sanidad es una de las principales responsabilidades que tiene que tener un político cuando entra a gestionar los recursos públicos, precisamente por eso, y porque es verdad que la orografía del terreno del Valle del Ciétar nos limita mucho con respecto a la conectividad, tanto con Ávila como con otros hospitales de referencia regionales, Salamanca o Valladolid, pues nuestros políticos se pusieron en esa tesitura y es mucho más sencillo acceder para habitantes de las zonas de Raso, Candelera, Arenas, La Ceita, al hospital de Talavera hasta Ladrada, y la zona del norte, pues acceder al hospital de Puerta del Hierro en Madrid, porque está más cercano. Eso en el año 2024, con datos del hospital de Talavera, han sido atendidas en el hospital de Talavera de Arenas con motivo de este convenio 2.399 pacientes. 2.399 pacientes se atienden en un mes en el Hospital Sonsoles, y esto es lo que hemos tenido durante todo el año. 110 pacientes hospitalizados y 400 consultas de oncología.
hay que ser responsable con lo que se tiene. Un hospital comarcal en el Valle del Tietar, que es verdad que se lleva solicitando muchos años, pero también es verdad, Juan Carlos, que la situación del Valle del Tietar, por muy dificultosas que sean las condiciones orográficas, tampoco es la misma hace 40 o 50 años que ahora. Ni la situación de las carreteras, ni de los transportes, ni de los transportes aéreos no es lo mismo. Entonces, y por último, más que crear el Hospital Comarcal del Valle del Tietar, que sería un recurso económico altísimo, muy difícil de dotar teniendo en cuenta la situación real del número de médicos sanitarios, las dificultades que tienen los hospitales grandes para dotar de profesionales a determinadas especialidades. Nosotros, como responsables que somos también del bienestar de nuestros ciudadanos, lo que solicitamos, trabajamos y seguimos trabajando en ello es tener en la zona de Arenas de San Pedro, concreta, porque claro, otra cosa, el Hospital Comarcal de Arenas del Valle del Tietar, entiendo que no estaría en Arenas de San Pedro, estaría en una zona media como la Grada o así. O sea que si alguien de Candelera o de Arenas, porque hay que dotar a todo el valle, no lo vamos a poner nosotros que estamos en una esquina, lo tendrían que poner pues una zona media. Si alguien de Arenas o Candelera necesita ir ahí, tarda lo mismo en ir a la Grada que ir al Hospital de Talavera de la Reina, que es uno de los referentes básicos de Castilla-La Mancha en muchas de las especialidades de las que estamos hablando. Entonces, tener unos buenos medios sanitarios que en 20 minutos te pongan en un hospital de referencia. Para eso, que es lo mejor según nuestro criterio, y dado el número de pacientes que anualmente se mueven en la zona de Valle del Tietar, pues un helicóptero sanitario. El más cercano lo tenemos en Salamanca. Nuestra petición a la Junta de Castilla y León es que pongan uno en Arenas de San Pedro, un hospital medicalizado con médico y técnico, que cojan a nuestro enfermo en la zona de la Castaña, que es lo que nosotros le proponemos a la Junta de Castilla y León, y le pongan en 20 minutos en un hospital de referencia. Entonces, explicados los motivos de nuestro no y explicados los motivos de lo que nosotros consideramos que sería mejor, pues el Partido Popular va a votar que no haga. Esas cosas voy a intentar ser conciso en todo lo aportado por la portavoz del Partido Popular. En cuanto a los aumentos presupuestarios que ha habido en los últimos 5 años, es lógico, puesto que en los 10 anteriores se había disminuido en casi 4.000 millones de euros el presupuesto de la Junta para Sanidad. Si después de aquello nos aumenta, entonces es cuando hubiera sido verdaderamente peligroso. Nos podemos hacer todas las trampas al solitario que queramos, pero la realidad es tozuda. Y la realidad la vivimos no solamente los habitantes de Arenas, sino de todo el Valle del Tietar. Esas dificultades de las que hablamos son el día a día de todos nuestros vecinos. No es una cuestión de periodo electoral, porque esta misma petición la hemos hecho en innumerables ocasiones, coincidiendo o no coincidiendo. La cuestión de oportunismo político que pretende el Partido Popular hacer referencia aquí, que sería nuestra intención, nada más lejos de la realidad. Si hubiera sido a meses de las elecciones, pero es que lo hemos repetido muchísimas veces. Esto es una necesidad vital que, como decía Juan Carlos, llevamos viviendo durante muchísimos años. Pero es una necesidad que no solamente influye a la población que tenemos ahora mismo en el Valle del Tietar, es una realidad que también los que nos visitan nos demandan. Quiero decir, hay gente que viene aquí para a lo mejor un fin de semana, pero hay gente que se queda 15 o 30 días. Y esa gente, esas personas que nos visitan, también necesitan estas medidas. Aparte de eso, día a día nos encontramos con casos, y yo creo que todos hemos tenido casos, de derivaciones al Hospital de Talavera, que al final no han servido de nada y han tenido que ser derivados de nuevo al Hospital de Referencia en Ávila. Y estamos hablando de una población cada vez más envejecida, de gente que supera los 80 años, que si tienen la suerte de tener a los hijos por aquí, pues a lo mejor pueden cogerse el día para llevarse a una consulta o a unas pruebas diagnósticas, que teniendo un hospital comarcal lo haría muchísimo más fácil. Y Ávila, por lo que sea, es una provincia que dentro de Castilla y León no cuenta con ningún hospital comarcal. Lo hay en otras provincias. Y no estamos pidiendo un 12 de octubre, y no estamos pidiendo un hospital de la paz. Estamos pidiendo algo tan simple como algo dimensionado a las necesidades que tiene nuestra población. Dimensionado. Y por favor, después de una decisión gubernamental que ha supuesto un récord en plazas 1000, no me digan que es culpa del gobierno
Y les aseguro que si fuera culpa del gobierno otro les daría la razón, pero es que en este caso no es así. Puede sonreír lo que quiera, señora Martín Blas, pero la verdad es que cuando se han presentado aquí mociones, por ejemplo, para mejorar el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que depende del gobierno, nosotros hemos votado a favor. O sea, nosotros por lo menos mantenemos esa coherencia. Tenemos un problema enorme, aunque exista el convenio con el traslado de los expedientes. Hace muy poco, yo he tenido, ya sé que no debería hablar de una cuestión personal, pero es que no es el único caso porque lo he comentado con más personas. He tenido que hacer fotografías con mi teléfono de los pantallazos de Talavera para llevárselos y enseñárselos al especialista, porque los expedientes no están conectados unos con otros. Eso exige que después de ir a Talavera tengas que subir a Ávila, y si te pilla en mayo, pues mira, pues te fastidias y subes a Ávila y recorres la hora y pico que te cuesta subir a Ávila. Pero si te pilla en invierno, a lo mejor no puedes subir. Y esto con unas cuestiones diagnósticas. Si es una cuestión más grave, nos jugamos la vida. Laura, nos jugamos la vida. Y eso lo sabemos, y todos conocemos casos. Lo que estamos pidiendo no es nada extraordinario, es algo que no nos convierta, que lo somos, en ciudadanos de segunda. Queremos tener los mismos derechos, nosotros y nuestros vecinos, que los que tienen los que viven en A20 o en los que viven en Tres Cantos. O sea, tener un hospital de referencia cercano al que poder acudir en poco tiempo. Y el helicóptero está muy bien y nos alegramos. Cualquier mejora será celebrada. Pero eso será para asuntos graves. Para el trasiego diario, para el día a día, eso no va a solucionar nada. Nada, no vamos a quedar exactamente igual. Las dificultades que usted menciona para la creación del hospital comarcal, económicas, materiales, eso se lo dejamos a los expertos, y la Junta seguro que tiene unos expertos extraordinarios, tanto en sanidad como en infraestructuras. Nosotros lo que estamos pidiendo a este ayuntamiento, que representa a todos los vecinos de Arenas, es que le digamos a la Junta, por favor, moveos, lo necesitamos. Otra cosa es que ustedes decidan que no lo necesitamos, que nuestros vecinos no lo necesitan. Nosotros, desde luego, pensamos que sí. Muchas gracias. La intervención de la señora Martín Blas pretende poner de relieve lo que es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades sanitarias, que es lo de invertir y hacer mejoras en la situación dada. Pero nosotros lo que venimos a recordar aquí, una vez más, es que a pesar de lo que se invierta y lo que se mejore, no se resuelve una situación de fondo mucho más grave que lo que esos parches no pueden arreglar. De modo que yo no entro a cuestionar esas cifras que usted ha expuesto aquí, cuestiono de raíz sus argumentos. Me parece muy bien que los ciudadanos, no solo de Arenas, sino de todo el Valle del Tietar, que sabemos que hay muchos pendientes de lo que aquí se está hablando hoy, sepan que el Partido Popular entiende que no es necesario un hospital que dé cobertura directa, inmediata, a una población que supera los 35.000 habitantes. Que ustedes no están de acuerdo con eso, que no les parece que sea necesario, que no les parece suficientemente grave el que muchos ciudadanos, en invierno, por ejemplo, tengan que cubrir la distancia que nos separa de Ávila o de Talavera, de Ávila por las dificultades orográficas a las que aludía yo antes, que se complican con el clima, y de Talavera por las dificultades que tiene el propio Hospital de Talavera para asumir esta población, que son 35.000 cartillas que complican la gestión del propio Hospital de Talavera. Entonces, ustedes no entienden que sea necesario tener un hospital mucho más cercano para los habitantes del valle. Bueno, dicen, se va a poder implementar el uso de un helicóptero. No sabemos cuándo, claro. No sabemos cuándo porque, como me recordaban aquí el compañero,
resulta que ustedes llevan 35 años gobernando y esa idea del helicóptero, pues no sé si se les habrá ocurrido antes, pero desde luego no lo han llevado a cabo en 35 años. No sabemos cuántos años más tardarán en llevarlo a cabo. Pero es que aunque se llevara a cabo pasado mañana, ese es un parche que no resuelve las cuestiones de fondo. Resolvería en todo caso los casos urgentísimos, porque no vamos a estar utilizando un helicóptero para desplazar a enfermos que no sean de una urgencia inminente. Y mucho menos aún no vamos a utilizar un helicóptero para desplazar a los familiares que tienen que ir a visitar a esos enfermos. Familiares que, como muy bien ha señalado Felipe, en su gran mayoría suelen ser personas de avanzada edad y que tienen muy difícil quedarse con sus familiares enfermos en los hospitales. Entonces, es una cuestión de filosofía. Si ustedes realmente entienden que no es necesario tener un hospital comarcal para una comarca tan aislada como es el Valle del Cintal, respecto del hospital de referencia que está en Ávila y respecto de un hospital que a duras penas resuelve los casos y que tiene una gestión complicada por lo que hemos señalado respecto a los informes médicos. Si ustedes consideran que no es importante, bueno, pues ustedes responderán ante la población que nadie entiende. Nadie puede entender que no consideren importante que haya un hospital en esta zona. Y mucho menos aún cuando en época estival la población aumenta exponencialmente. Y efectivamente la atención a los enfermos se complica en función de las distancias que estamos señalando aquí. Electoralismo, decía usted. No sé de dónde ha sacado esa idea. Electoralismo, por hablar de una cuestión de la que venimos hablando desde hace 40 años. Cada vez que hemos hablado de ello había unas elecciones a la vista, como esta, ahora. ¿Dónde está el electoralismo? En todo caso, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros escuchamos a los ciudadanos que nos cuentan sus dificultades. Y ustedes escuchan a las autoridades que les dan números y les hablan exclusivamente de criterios administrativos. Esa es la diferencia. Pero, de verdad, a mí me asombra que ustedes no vean que sea necesario. Podrían decir, no, es que eso requiere una inversión enorme que ahora no se está en condiciones de habilitar. Bueno, podría ser un argumento a estudiar, pero que no consideren necesario un hospital comarcal que toda la comarca demanda desde hace 4 décadas, a mí, desde luego, me asombra. Primero, decía Felipe, hombre, en los últimos 4 años ha subido el incremento de presupuesto de la Junta de Castilla y León porque es que antes bajó 4.000 millones. Yo tengo aquí la inversión desde 2015, lo único que ha hecho ha sido aumentar año tras año y de manera significativa. Ustedes escuchan a los ciudadanos y nosotros somos los que les ponemos las soluciones encima de la mesa, Juan Carlos. Ustedes escuchan a los ciudadanos y nosotros les ponemos las soluciones encima de la mesa, porque sus soluciones son una quimera. Y con las quimeras no se solucionan las cosas. Sí, porque hace 10 años, 15 años, hemos pasado de tener 7 médicos de área a tener 14. Por lo tanto, la situación en nuestra comarca, en nuestra zona básica de salud, ha mejorado. Porque en los últimos 6 años hemos pasado de no tener ningún convenio a tener un convenio con un hospital de referencia como el de Talavera de la Reina que tarda 40 minutos en llegar. Porque, insisto, ustedes piden un hospital comarcal para el Valle del Cintal, pero no dicen dónde van a poner ese hospital y evidentemente no lo van a poner en la San Pedro, lo tendrán que poner en una zona media. Y de aquí a Ladrada o a Sotillo, que es la zona media, se tarda lo mismo que de aquí a Talavera de la Reina. Entonces, mejorar el convenio con Talavera y mejorar el convenio con la Junta de Castilla-La Mancha es lo esperable y es lo que nosotros solicitamos y lo que la Junta de Castilla y León está realizando. Y eso es lo que mejora la calidad de vida y el servicio. Usted habla desde 2015, hecho usted las cuentas desde 2010, pero a mayores de aquello, una gran parte de esa inversión que ha hecho la Junta de Castilla y León en la cuestión sanitaria ha sido para derivaciones a la sanidad privada. Una gran parte para derivar pruebas, diagnósticos y demás a la sanidad privada. Con 200 millones de subida es que no da anualmente
ni siquiera para las subidas salariales de los facultativos conforme ha ido el IPC. Por cierto, Lanzaíta, el corazón del Valle del Cízar, a medio camino entre un sitio y otro. Dicen ustedes que no decimos el lote. Mire, le hago la propuesta, Lanzaíta, pero aunque fuera en la grada, tardamos 40 minutos en llegar a la grada, 45, vamos a poner 45. Desde el Raso, incluso 55, una hora. Perfecto. Vale. Sin puertos de montaña, sin riesgo de nieve, sin riesgo de quedarse atascado por la climatología. Y a mayores, los expedientes estarían ahí y los médicos tendrían acceso directo a los expedientes para poder tratar a todos los pacientes como se merecen, como personas. Porque uno de los pilares del Estado de Derecho, uno de los pilares del Estado de Bienestar es la sanidad. Y la sanidad nos influye a todos. Vivamos en Malasaña o vivamos en la Arena de San Pedro. Gracias. Para suerte de los habitantes del Valle de Cízar, tenemos el hospital de referencia del Valle de Cízar y que se va a seguir manteniendo y seguramente incrementando en especialidades. Bueno, dicho esto, en cuanto al debate, sometido a votación esta moción presentada conjuntamente por el Grupo Socialista de Izquierda Unida. Señor Rivas. Sí. 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 No. 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 Y no.